Para hablar no solamente de lo que sucede ahora en el Congreso, sino de temas que abordamos al comienzo de este programa, estamos en contacto con Sabrina Ahmeyet, que ella preside la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, presidente de la Cámara de Diputados, y integra varias comisiones, la de Cultura, la de Educación, el Juicio Político, Libertad de Expresión. Y Sabrina, ustedes saben que es cofundadora del FACA, el Foro Argentino contra el Antisemitismo, foro que yo integro, y creo que ha hecho un trabajo realmente muy importante desde su fundación a esta fecha. Sabrina, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Federico, un placer estar conversando con vos. Bueno, el gusto es nuestro. Bueno, muchas cosas para pensar. Vos sabés que iniciamos este programa con una editorial hablando, entre otras cosas, de la violencia que ejerció el gobierno anterior, sobre todo durante la pandemia. Y precisamente te consulto a vos como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías del Congreso. ¿Cómo ves ahora mirar un poco para atrás lo que sucedió y ver, precisamente con datos de la Correpi, ¿no? Creo que fue el gobierno que más muertos produjo en democracia, ¿no? Pero es muy impresionante mirar para atrás y ver el panorama que nos dejó el gobierno anterior. Sí, la verdad es que es criminal lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández. Fue el gobierno que más violó los derechos humanos en 40 años de democracia, y la realidad es que pasa el tiempo y no es que descubrimos cosas nuevas, ¿no? Porque todos supimos de Facundo Astudillo Castro, de Magalí Morales, de Franco Isorni, de las más de 30 personas que salieron de su casa y fueron asesinadas sin absolutamente ningún motivo. Magalí Morales salió a hacer las compras y apareció asesinada en una celda. De eso estamos hablando, ¿no? De chicos que recibieron tiros en la espalda. Es impresionante y además cobra otro sentido después que el ex ministro de Economía admitió pública y graciosamente que fue una política, que fue una política del gobierno para sacar un rédito político. Y es impactante. Exacto, ese es el punto, ¿no? Porque son cosas que sabíamos que estaban sucediendo, pero que además, en el medio de todo eso, mientras estábamos todos encerrados, y obviamente ahí ya se violaba un derecho humano, que es el de la libre circulación. Entendemos que había una pandemia, pero se violó, como dice el ex ministro Guzmán, por más tiempo para sacarle rédito político. Mientras estábamos encerrados era la fiesta de olivos. Mientras no había acceso a las vacunas fue el vacunatorio VIP. Mientras tanto veíamos a Alberto Fernández tomando cerveza con una amiga, mientras todos estábamos encerrados, mientras nuestros hijos no iban a la escuela. No, como que pasamos por tanto y lo hicieron con tanta impunidad. El gobierno anterior actuó como una casta de privilegiados que ellos solos podían gozar de libertad mientras todos estábamos encerrados y nuestros derechos siendo cercenados. Totalmente. Te llevo ahora a tu participación en FACA, que de verdad me parece que marcó un antes y un después en la lucha contra el antisemitismo. Decía un grupo que yo orgullosamente integro. Ahora, ¿cómo surgió a partir del 7 de octubre esta necesidad de crear este foro? Yo el 7 de octubre me volví a reconocer a mí misma como judía. Yo lo digo bastante, soy una judía del 7 de octubre porque vengo de una familia judía y siempre las tradiciones fueron parte de mi vida, pero la realidad es que habiendo crecido en una casa en la que mis abuelos pasaron por el Holocausto y sobrevivieron a Auschwitz, yo pensé que nunca me iba a tocar ser parte de una generación en donde pudiera sufrir algún tipo de persecución, algún tipo de odio, o que mi vida estuviera en riesgo por ser judía. Y el 7 de octubre despertó algo en mí que no tiene que ver, digo yo, con ser judía, sino con
valorar Occidente, valorar la libertad, valorar la democracia, valorar el que cada uno pueda vivir como elige vivir, que fue atacado por Hamás. Totalmente. Y descubrí un mundo en donde el antisemitismo era mucho más fuerte de lo que yo pensaba. Por lo cual, a partir de ese momento, judaísmo, sionismo, Israel, pasaron a ser parte de mis preocupaciones, parte de mi vocabulario cotidiano, parte de mi agenda política, y en particular lo que sucedió en la Argentina después del 7 de octubre, a mí me impresionó, porque a los pocos días la noticia ya había salido de los noticieros, ya nadie hablaba de que había secuestrados, de que había incluso ciudadanos argentinos secuestrados, y es algo que creo que tenemos que repetir. La Argentina es, después de Israel, el país que más ciudadanos tiene hoy secuestrados en Gaza. Es impresionante. Somos una nación que tiene personas que vamos con el FACA a estar recibiendo la semana que viene a 2 argentinos con acento almagro que viven en Israel hace muchos años y que estuvieron secuestrados en Gaza. Es impresionante. Sí, además son testimonios muy conmovedores, y precisamente esto que vos señalás, este parentesco que uno siente, este parentesco de barrio, ¿no? Porque además yo soy un judío de Once, yo me crié en Once, y vos sabés que y acá en la mesa hay un judío de Villa Crespo, así que tenemos nuestras diferencias, también los judíos de Once con los de Villa Crespo, y tenemos también tonos diferentes. Pero vos sabés que son muy conmovedores, y la posibilidad que nos da FACA de escuchar estos testimonios, de verdad que son muy, muy importantes. Sabrina, ¿cómo estás? Te saluda Aida Pipo acá en la mesa. Mira, yo te quería comentar un aspecto de toda esta cuestión que a mí me impresiona muchísimo, que estos terroristas se ensañaron particularmente con las mujeres judías que secuestraron, que violaron, que mataron, que humillaron. Que mutilaron. Bueno, la lista de cosas espantosas que les han hecho a estas mujeres no tiene nombre. Y lo que duele y lo que sigue doliendo, como el feminismo internacional, ya ni siquiera vamos a hablar de la izquierda argentina o del progresismo entre comillas argentino, cómo le dio la espalda a esas mujeres y cómo no se ocupó de levantar las banderas de esta cuestión. Es algo que sigue doliendo, y como mujer particularmente no me canso de señalarlo porque es muy indigno. No sé cómo lo pensás vos. Absolutamente de acuerdo, porque si el feminismo no incluye a las mujeres judías, es antisemitismo. Totalmente. No puede. Es increíble lo que han hecho las feministas, lo que han hecho no solo las mujeres y el feminismo, sino también las organizaciones internacionales. Yo también estoy profundamente decepcionada, por ejemplo, frente a lo que ha hecho Naciones Unidas. Claro. ¿Por qué lo uno? Porque son espacios que tienen causas justas, causas que muchas veces hemos acompañado, pero que las están trabajando con una agenda política determinada, que las están trabajando con odio a Israel, que las están trabajando silenciando lo que le está pasando a los judíos. Entonces, no podemos quedarnos callados frente a esto que está haciendo Naciones Unidas o que están haciendo diferentes organizaciones feministas. En más de un caso también se cayó una careta, ¿no? Porque también hay veces que uno ve organizaciones en las que levantaron banderas del feminismo o de alguna que otra lucha social, más que nada para ocultar la verdadera lucha que tenían atrás, que pasa por otro lado, pasa por no sé, son antioccidentales o no sé, directamente de izquierda, no sé cómo lo ves. Sí, antioccidente. Me parece que lo que tiene
en común es eso, ¿no? Y después no importa qué causa agarran, porque claro. a veces utilizan a las mujeres o utilizan el cambio climático, pueden ser muy diversas las diversidades sexuales, lo pueden hacer desde un montón de lados, pero bueno, también lo que pasó con eso, ¿no? Ver a las organizaciones LGTBI, que nosotros sabemos que no es posible ser homosexual en Gaza. Total. No existe la posibilidad, y ellos están atacando a la única democracia de Medio Oriente y el país más amigable con cualquier tipo de diversidad, también la sexual, ¿no? Pero religiosa, ideológica. Entonces, la realidad es que cayó, como vos decías, las caretas, y lo que queda muy claro es que hay un odio a Occidente y que Israel y los judíos, en todo caso, son los primeros en la línea de trinchera. Total. Pero que esto es contra nuestra posibilidad de vivir en libertad. Totalmente. Sabrina, la última por mi parte. Déjame sí, claro. agregarte algo, si tengo un segundo. Tenés todo el tiempo que quieras. Te quiero contar una reunión que tuve hoy con un imán, Marwan Gil. Él vive hace 7 años en Argentina, es alemán, y la verdad es que fue una reunión que me conmovió hasta las lágrimas, porque fue la primera vez que tuve la oportunidad de sentarme con alguien musulmán que condenó los ataques del 7 de octubre, que me explicó que muchos musulmanes los condenan, pero que sin embargo no lo dicen en voz alta porque sus mezquitas, sus lugares de pertenencia están financiados por Qatar, por Arabia Saudita, y la verdad es que fue tan reparador para mí que alguien pidiera disculpas y que alguien desde el Islam condenara al terrorismo islámico, diciendo no todos los musulmanes somos eso, y al mismo tiempo es una atrocidad lo que le hicieron a ustedes los judíos, que necesito contarlo, porque es justamente con ellos donde nosotros podemos construir un mundo en donde la paz no sea una consigna, porque ahora se habla de paz, y paz significa que Israel abandone a los secuestrados en Gaza, ¿no? Totalmente. Totalmente. Mira, es muy importante lo que señalás, porque además no es que las únicas víctimas de todo esto sean los judíos, también lo son los musulmanes, también son quienes viven en la franja de Gaza, y de hecho hay que recordar que hace muy pocos días se liberó a un secuestrado que era beduino, que era musulmán además y que era israelí. O sea, esto pone en claro que no existe tal apartheid, que no existe tal política como pretenden muchos medios de exterminio, de aniquilación, sino que todo lo contrario. Son muchos los musulmanes que valoran y hacen suya la causa contra Hamás, porque de eso se trata, ¿no es cierto? Es pelear contra un grupo terrorista que es Hamás. Por eso es importante y en este sentido te quería preguntar. Salió hoy una investigación excelente de Nico Wiñaski sobre una red de lavado de dinero que actuaba en las fronteras y dentro de la Argentina. Vos sabés que yo soy parlamentario del Mercosur, y la última vez se sesionó en Foz de Iguazú, y es muy impactante cómo crucé de la Argentina a Paraguay, de Paraguay a Brasil, sin que medie ningún tipo de control. Uno entiende, digamos, que por una parte es necesaria, digamos, la integración y facilitar estos trámites, pero también es muy impresionante ver cómo cualquiera puede pasar con cualquier cosa. Digo, desde el Congreso, desde el Parlasur, por supuesto, estamos estudiando este tema. Desde el Congreso, ¿qué se sabe de esto y qué medidas se podrían llegar a tomar? Es muy preocupante porque nosotros sabemos que hay células terroristas que están actuando en Paraguay, que están actuando en Brasil, que están actuando fuertemente en Bolivia. Y como decís vos, la Argentina es un colador. Sí, total. Nosotros tuvimos una reunión
Cuando fue el aniversario de la explosión de la AMIA, vino el presidente de la AMIA, Mosniewski, al Congreso, lo recibimos en la Comisión de Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores, y él pidió, por favor, revisar la ley antiterrorismo. Y es un trabajo que estamos haciendo, porque se necesita mucha inteligencia, se necesitan muchos recursos para cuidar a nuestro país, a un país que recibió 2 atentados del terrorismo iraní. Total. Sabrina, te agradecemos un montón desde acá y por supuesto saber que tenés este micrófono abierto y sobre todo que FACA tiene a su disposición este micrófono para lo que necesite comunicar, así que cuenten con eso. Te mandamos un beso muy grande y esperamos contar con vos en estos micrófonos en un futuro. Abrazo grande. Muchas gracias, Federico, un placer y muchísimas gracias por participar tan activamente de FACA y dejarles este mensaje a todos, ¿no? Quienes estamos en FACA sabemos que el antisemitismo no es solamente contra los judíos, es contra todos los que queremos vivir en libertad. Sabrina Ahmeyet, diputada nacional, muchas gracias.